Queridos hermanos, bienvenidos y buenas noches. Que la paz y el amor del Señor sea con todos ustedes. Esta Semana Santa la hemos tomado para el estudio de las 7 palabras, que son las 7 declaraciones que el Señor Jesucristo emitió mientras padecía en la cruz. Ya escuchamos 5 declaraciones. La anterior es de Juan 19, 28 a 29. Jesús dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y empaparon en vinagre una esponja y poniéndole un hisopo, le acercaron a su boca. Hoy continuamos con el estudio de la 6ª palabra o la 6ª declaración de Jesús en la cruz. Esta 6ª declaración es una palabra de triunfo que el Señor manifestó en la cruz mientras agonizaba. Para nuestro estudio, esta declaración la encontramos en Juan 19:30, que dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Dentro de este versículo se encuentran 2 declaraciones: la palabra de triunfo, consumado es, y también la palabra de confianza que Juan dice que, inclinando la cabeza, entregó el Espíritu, que también el Evangelio de Lucas 23:46 complementa la declaración diciendo: en tus manos encomiendo mi espíritu. La expresión usada en el original griego afirman los eruditos que es una sola palabra, que es tetelestai, lo que indica que el Señor clamó a gran voz, confirmando asimismo el Evangelio de Lucas 23:46. que dice: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Fue un grito de triunfo lleno de gran significado, más allá de decir que su vida había terminado. El significado tiene un valor inmenso para el pecador arrepentido, porque Jesús fue el sacrificio final por el pecado a pagar la deuda total de nuestros pecados. El Señor varias veces dijo que había venido a hacer la voluntad del Padre. En Juan 6:38 dice: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y en este momento la voluntad del Padre estaba siendo cumplida. A pesar de que pendía de una cruz de madera, visto humadamente derrotado, en agonizante clamor, la afirma que la deuda del pecado estaba pagada. La obra que el Padre le había enviado a cumplir en favor de la humanidad caída estaba consumada. La redención por los pecados estaba completada y Él había triunfado sobre el madero. La ley señala que la paga del pecado es muerte, y el requisito estaba siendo completado. Se estaba haciendo justicia por los pecadores en la persona del Señor. Él fue hecho pecado por nosotros. Así dice en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La justicia de Dios se había satisfecho, la deuda por el pecado había sido pagada, se estaba abriendo por medio de la obra del Señor la posibilidad de que el hombre se reconciliara con Dios, que ofrecía cambiar su justicia por nuestro pecado. Un gran valor por algo negativo. Lo único que faltaba es que el Señor muriera, entregara su espíritu y luego resucitara de los muertos. La obra está completa. No hay nada que agregar. No hay más sacrificio, ni ritual, ni penitencia, ni obra humana que pueda añadirse para mejorar, porque la deuda está totalmente pagada en la cruz para ser libres por medio de la vida de Cristo. En Colosenses 2:14-15 dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándole de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades,
los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. El pecador no tiene mérito alguno delante de Dios para pagarse su favor y misericordia. Solamente el mérito descansa en el Señor Jesucristo, que murió siendo sin pecado en favor de los pecadores. Ahora el hombre, la mujer que cree en Él, sacrificio, que la obra del Señor Jesucristo en la cruz es suficiente para librarlo de la condena que el pecado lo inculpa, Dios nos declara no culpables y nos libramos del poder del pecado. Seremos salvos de la ira de la separación de Dios por la eternidad. Así, la palabra tetelestai significa consumado es. Entonces, la culpa por el pecado, el castigo por el pecado, está pagado. Todos los padecimientos por nuestros pecados, toda la obra de la redención, toda su misión terrenal estaba concluida. En Juan 17:4 dice: yo he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. La palabra de Dios afirma que, por la maravillosa gracia de Dios, es decir, por un regalo inmerecido, podemos ser salvos. Pero únicamente por creer en la persona del Señor Jesucristo. Las obras quedan excluidas y la gloria es única y exclusivamente para nuestro Señor. El único digno de alabanza, gloria y honra, y nosotros recibimos este gran regalo sin merecerlo por la gracia de Dios. Así dice en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Efesios 2:9, no por obras para que nadie se gloríe. Hermanos, qué maravilloso es la obra de Dios. Ninguno de nosotros merecemos este gran regalo, pero por el amor que nos tiene Dios, nos dio esta oportunidad para tener vida eterna por medio del sacrificio de su Hijo Jesucristo, que sufriendo murió en la cruz por nuestros pecados. Hermanos, tenemos que reflexionar y meditar sobre la vida que llevamos. Deberíamos responder con gratitud, alabanza y regocijo, buscando servir y ayudar a otros, recordando que Jesús ofrendó su vida en la cruz para darnos salvación, y por tan solo creer y tener fe en estos testificados hechos. Queridos hermanos, que tengan una buena noche, que Dios bendiga sus hogares. Hasta mañana. Les esperamos a las 19 horas para escuchar la meditación de la séptima declaración en un culto de Viernes Santo. Bendiciones.